Estamos ahora continuando con el pasaje de Isaías o Yeshayahu, capítulo 2, verso 22, en esta continuación, esta serie de estudio que estamos dando. Estamos en el versículo 22, que es donde terminamos en la horda serie de una hora de Yeshayahu, capítulo 2, verso 22. Y leemos: tu plata se ha vuelto escoria y tu vino está mezclado con agua. Kasfek hayad lesigon sabai aik mahul bamayim. Ellos hacían las monedas con cobre, es lo que habíamos hablado la semana pasada, y lo plateaba con moneda con plata y con fin de engañar al pueblo. Esto dice Rashi en Pesecta, página 122b. Vuestro vino está aguado, es decir, que habían dilutado lo que es la especie de vino puro y lo habían disminuido el valor del vino, cobrando por la misma cantidad como si fuera vino puro. Esto fue mezclado y está totalmente en contra de las leyes de negocio, de tener una medida exacta. Esto, de acuerdo a Rashi, los pesistas declaran que esto, siendo que las monedas fueron conocidas como monedas falsas, habían inyectado un peso que causaba una inflación al peso de la moneda, y como resultado los vendedores del vino también dilutaban lo que era el vino para evitar así, de esta forma, engañar al público o engañar a los que lo compraban. Rashi continúa explicando que la palabra significa mezclado, aunque no hay una palabra similar a comprobado, pero el Midrash en la Agadá explica en Eclesiastés 2.27 esta misma palabra. De la raíz yo dije, hace un loco, un mijolal, que significa que está confuso o mezclado, dice Rashi. Ibn Ezra explica esta expresión del versículo 22 como algo figurativo, describiendo los jueces que ellos habían tenido lo que se llama declarado algo que era inferior como algo exacto, y los jueces sobresalientes eran realmente inferiores a los jueces anteriores. Verso 22 del capítulo 2. Rebeldes son tus príncipes y compinches de lardones. Cada uno ama los sobornos y corre tras dádivas. No consideran a los huérfanos ni defienden la causa de las viudas. Sayik Soarim, los príncipes de ellos se desvían del sendero recto, dice Rashi. Esto en comentario del versículo 23. Ellos están desviados y desvían al pueblo, es decir, ellos mismos se han cegado y ciegan al pueblo, y el pueblo lo siguen. De Jabrei Ganavim, es decir, son compañeros, son lardones. Los príncipes se juntaban con compañeros que eran similares a ellos. Ganav, un ganav es un lardón, uno que roba, que es lo que hacían, que le estaba ese título de Ganavim o Ganavim. ¿Qué era lo que hacía? Kulo Ohav Shohar Verdodef Shalmanim Yaton Le Yishpotu Verev Almaná Lo Yavo Achlehem. Todos, cada ellos de unos, aman el soborno y corrían tras el repago de los favores de dádivas. Es decir, literalmente que ellos perseguían el repago de favores. ¿Dónde está el dinero? Y corrían tras el repago. Estas palabras son similares al Talmud. Tashlumim, de acuerdo al Targum Jonathan, que parafrasea esta expresión como un hombre que le dice al lordo: hazme un favor y en mi caso yo te voy a repagar, o te repagaré en vuestro caso. Y decir, si tú me haces un favor, cuando tu caso viene delante de mi tribunal, yo te voy a pagar en cambio. Esto se refiere al juez, quien era un lardón. El víctima del robo se queja acerca del que está ante el ojo del juez. Y es por esto que una de las prohibiciones que hallamos por los sabios, que uno de los jueces, un dayan, no puede sobornado en cuanto a su decisión, aun cuando tenemos que ver esto con el asunto de las conversiones, es por eso que está prohibido, dicen los sabios y dicen la mayoría de los poskim, los legisladores de la Torah, de cobrar por la conversión. ¿Qué hacen en cambio? Te ponen una demanda de que tienes que hacer una donación de X cantidad, y si no haces esa cantidad
no te dan lo que es la TUDA. Eso es una forma indirecta de soborno, y es por esto que la póliza nuestra es de ayudar a cada persona llegar a procesar lo que es el asunto de conversión en una forma que no incurre a esto, y de esta forma que los jueces independientemente pueden entonces tomar cada caso de acuerdo. Ahora, hay puntos de donde obviamente el tribunal tiene que poder sufragar los gastos, y por lo tanto esos gastos y ese tiempo es reembolsable, es decir, reembolsable en el sentido que debe ser pagado para cubrir los gastos del juez o el sistema judicial. Eso aparte del soborno, porque no existe y no se permite soborno. Ahora, aunque han habido rabinos, y este ha sido el escándalo de personas dando soborno, pero eso se ve en todos los niveles, y tristemente en nuestro mundo la realidad es, vemos las cosas buenas como también las cosas no tan buenas. Cuando uno entra y comienza a funcionar en el mundo judío, va a haber cosas que va a decir, espérese, pero no dice los sabios esto, y no hay una contradicción, y es por eso que vemos claramente que todavía no hemos llegado al momento de lo que es el tiempo mesiánico, en la cual la justicia imperará en todos sus ámbitos. La realidad que estamos en un mundo donde se ven el mal como el bien, lo que es la corrupción como lo que es la justicia. Es una mezcla de los dos. Ahora, ¿qué dice aquí Isaías en cuanto a esto? Es lo que estaba sucediendo, que cuando una viuda o un huérfano venía, los casos no estaban siendo adjudicados correctamente y estaban recibiendo dinero para despedir los casos inmediatamente, y perseguían lo que es a ras de lo que es los favores, lo que es el favor. Bueno, si yo hice eso, ahora tú me lo pagas de nuevo. Por eso es interesante de notar de que muchas veces no se ve lo que se llama un favor sin condición siendo dado, y sin embargo esto es lo que nos explica el profeta Isaías. Los huérfanos, quienes ellos no teman, ellos no lo juzgan, no hay defensa de ellos por los jueces. Es decir, esto es lo que dice Ibn Ezra. Las quejas de las viudas no vienen a ellos, a los jueces, porque llegan a ser ausentes de la justicia. Las viudas vienen a los quejares, y los huérfanos cuando salen, cuando éste se encuentra con él, le preguntan, ¿qué lograste con tu caso? Y responden, todo el largo día obré en trabajo, pero no logré nada. Esto es otra forma de dar la vuelta, es decir, que el huérfano trabajaba en favor de poder pagar por su defensa, y al fin del día no pudo tener una defensa justa, no, ni siquiera ser escuchado. Si es así de ti, ¿quién es el hombre? No logró nada según yo, mucho menos. Es decir, cuando existe una corrupción en las escalas de justicia, el sistema judicial de cada sistema comienza a ponerse en duda, y ya justicia es puesto en duda en cuanto a su valor y a su moral y su ética, de que de verdad se está haciendo lo correcto, sino todo es por dinero. Esto es lo que significa de huérfanos, que ellos no juzgaron, ahí la queja de las viudas no vienen a ellos, en todo este sentido. En sí, ¿para qué? Si ellos no van a juzgar justamente. Cuando hay ese nivel de desesperación en el sistema judicial, tal sistema judicial se puede declarar como un sistema corrupto. Pesicta declara que fue el huérfano que decía que él usó todo su dinero, y él trajo y por sus gastos lo logró, pero nada por ella, y se hizo todo lo posible dentro de su ambiente y su posibilidad, y no logró nada. Rashi lee esto como todo el largo día obré, alude a la práctica de los jueces a ordenar a los litigantes a trabajar por ellos. Tenían empleados gratis. Por lo tanto, los huérfanos se quejaban que el trabajo era todo el día por el juez, y sin embargo su caso no fue juzgado, no fue adjudicado. Esto crea un punto de vista que es cuando se viene abajo no solamente una civilización
ordenada y civilizada, sino comienza a haber una rebelión y todo tipo de desastre. Esto se ve mucho también en los países de Latinoamérica, donde los gobiernos, los sistemas no interceden por los necesitados y los pobres y los huérfanos y las viudas y los que están pasando hambre, y en vez da más fuerza a los que tienen las capacidades económicas para poder defenderse en su contra. Y por lo tanto los necesitados y los que están en una posición a la disponibilidad de la sociedad más poderosa son machucados y sus derechos totalmente traídos a ruina. Y es por eso que vemos que cuando eso ocurre en cualquier país o cualquier sistema legal, sea en este caso de lo que es el caso de Isaías, vemos una desesperación increíble en los pueblos y en las naciones oprimidas. Y es por eso que vienen las revoluciones, y es por eso que vienen muchas veces sistemas de cambio que pueden afectar de forma negativa a la sociedad en la cual vivimos. Por esto la Torá nos da el orden y nos da leyes y principios para que los seres humanos sigan esos estándares, y esto no solamente para el judío, sino también para el no judío, en cuanto a un sistema judicial civilizado. Eso está dentro del precepto de las 7 leyes universales, una de las cuales es establecer tribunales de justicia. Justicia significa equidad. Y cuando no existe equidad en un sistema de gobierno, en tal caso ese gobierno va a caer y ser cambiado por otro, por lo cuanto son destruidas las civilizaciones y los países bajo mano de dictadores y personas que vienen para tomar ventaja de esa corrupción y en su lugar implantan un sistema a la fuerza que llega a ser peor que lo que tenían anteriormente. Verso 24: por lo tanto, de cierto dice el amo, Hashem, el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso de Israel: ay, voy a desembarazarme de mis adversarios, sin vengarme de mis enemigos. Es decir, Dios dice en forma de justicia, el amo del universo se va a consolar a sí mismo, porque Él va a dar el repago, y el repago viene de arriba. Es decir, todo lo que sucede en nuestros mundos, la gente piensa que el ser humano tiene el control de todas las cosas, y en la realidad no es así el caso. Aún cada vida y la existencia de los líderes de los pueblos están en la mano divina, y cuando un líder, un presidente, un rey, un monarca, alguien que toma el lugar de representación de lo que es el gobierno de una nación, piensa por un momento que él es el mero, como dicen los mexicanos, que él es el centro de la existencia para la nación y que puede violar la justicia cuando le da la gana e ir en contra de las leyes universales que Dios ha implantado y ha dado al ser humano. Dios, en su gran justicia, en su gran merced, demuestra al ser humano que no es el ser humano el que tiene la autoridad final y la palabra final. Es el Eterno el que levanta y quita reyes, que levanta y pone dictadores, que levanta y pone sistemas de gobierno en cada país del mundo. Y es por lo tanto, es a Él que debemos nosotros, los seres humanos, tener que sujetarnos a sus leyes y a sus mandatos como Dios manda, y aquellos que se envuelven en el liderazgo y se envuelven como jueces de justicia, debe de temer y tener una gran reverencia de que el amo del universo, el juez verdadero, es el que juzgará a los jueces, es que juzgará el sistema que puede llegar a entrar en un sistema de corrupción. Así dice el amo, el Hadón, el amo del universo, de quien posee todas las cosas y cuyo poder está de desraigar uno de su tierra y hacer habitar hordos en ella, en tu lugar, como dice Rashi. Rabino David Kimchi dice que a este tiempo todo reconocerá que Él, el Eterno, es el amo de todos, el Señor de los ejércitos, del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, el Avier a Israel, la fortaleza de Israel, dice Rashi.
La fortaleza de Israel es y representa el ejército del Eterno. La tierra corresponde al ejército celestial. Por eso, lo que hace cada judío tiene una consecuencia cósmica, si lo quieres hablar de esta forma. Un acto positivo de un yehudí puede afectar los mundos enteros. Y es por eso de gran importancia que cuando dice la expresión hoy en Nahaim, una expresión de preparación y anunciación similar a la expresión de Zacarías de hoy, huye de la tierra del norte y deja que todos sepan que yo me consolaré a mí mismo de mis adversarios, quien me enojarán con sus obras, dice Rashi. El concepto que está ahí es como dice el salmista David, que Dios está en medio de los dioses, literalmente que Hashem, el Elohim, está entre los Elohim, es decir, entre los otros dioses o jueces que juzgan, y cuando los jueces se unan con temor a Dios para juzgar, Dios está presente y dice amén. De este concepto de justicia traemos abajo que cuando el pueblo de Israel toma una decisión judicial, de tomar una decisión sobre cualquier caso que tiene que involucrarse con los conceptos y principios de la Torá, que es llamada la halajá, eso es adjudicado no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Por ejemplo, en el concilio de Yavne, después que fue exiliado el Sanhedrin desde Jerusalén, y de Jerusalén a Tiberia y a Yavne, lo que vemos es que hubo un momento, que hubo un movimiento que se había opuesto a ciertos puntos de fe, si quiere hablarlo, y la comunidad judía había declarado este movimiento un movimiento de menut. Menut significa herejía, de tal forma que oficialmente en el concilio de Yavne se declaró que el movimiento de los Nezaritim o los Nozrim fue totalmente rechazado por el pueblo de Israel y llamado menut. De ese momento en adelante, todo judío había oficialmente, legalmente, excluido a los grupos Nezaritim entre su medio y lo consideraban como una creencia de herejes. Y es ahí que de ahí adelante se afirmó lo que era el consenso de todos los sabios de Israel, de que el movimiento que comenzó con Yehoshua HaNazaret fue totalmente rechazado como dentro de la víspera o la sombrilla del judaísmo, y fue echado, cortado, removido de la casa de Israel. Es por esto que existe el consejo rabínico, que cualquiera que se amarra o cree en el personaje histórico y que cree que él es el Mashiach, está cometiendo un error, es un menut y es una herejía. ¿Qué es una herejía? ¿Qué es un menut? Un menut es parecido a una lepra, es como una enfermedad que comienza a comer toda la piel hasta el momento que termina la persona totalmente muerta. Es una lepra, y cuando la lepra llega hasta la planta de pie no hay solución, excepto una de las cosas: curación o muerte. Y es por eso que hay un proceso de ver quién está contaminado de esto. Y es por eso que los sabios en el Talmud Sanhedrin menciona que las enseñanzas de los menut es algo que va a ser totalmente llenado el mundo entero. Eso incluye también el mundo judío observante, que iba a ser infectado de esto. Y yo hablo sobre esto acerca de las 15 condiciones, que en mi serie de enseñanza acerca de las 15 condiciones que ha de preceder antes del tiempo del fin. Y lo estamos viendo en la actualidad. Ahora, además de todo esto, vemos que el rabino Kimchi explica que el adversario y el enemigo son aquellos quien oprima a Israel. Y quiero que ustedes sepan que Israel siempre ha tenido lo que es el vislumbre y el guardiante más grande de todos. ¿Quién es el guardiante de Israel? El Eterno.
Y cuando Dios quita lo que es su guardia, su área de protección del pueblo, con el fin de traer una corrección, un tikkun directo, es un mover muy potente. Y voy a desembarazarse, si voy a consolarme a sí mismo a través de lo que voy a hacer, dice el Eterno, dice Eben Ezra. Esto es un antropormismo. Porfismo. Dios mismo se levanta para consolarse del daño que hicieron a su propio ejército terrenal. Israel, en particular Israel, el Israel que no puede recibir justicia de su propia gente. El maltrato de los superiores de los inferiores será tratado directamente por el juez de los jueces, el jefe de los jefes, el amo de todas las cosas, el amo del ejército de Hashem. Es decir, aquí viene el Eterno, dice Isaías, y viene como el amo de su ejército, y ve que los generales y los otros capitanes están abusando su autoridad, y comienza a intervenir directamente con ellos. Ay de aquel o aquellos que caen en la mano del Dios vivo. Dios avisa. Él va a resolver el problema en los siguientes versículos, versos 25 al 30, que es lo que vamos a ver un poquito más en este estudio. Dice el verso 25, y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré tus escorias como lejía, y quitaré todos tus estaños. Un golpe tras otro golpe, que los transgresores han sido completamente destruidos, dice Rashi. Es decir, Dios va a limpiar el problema. Dios va a arreglar el problema. La expresión mi mano denota mi golpe, mi mano fuerte, como vemos en Éxodo capítulo 9, verso 13. He aquí que la mano del Eterno será sobre los camellos, sobre las vacas, sobre las ovejas, con granizo y peste. Cuando usa la expresión mano, siempre la implicación es algo no positivo. Hablo de la fortaleza, y habla también o implica también mortandad. Como con lejía. Esta es la expresión que significa jabón, o esbon en Francia, antiguo, savon en el idioma moderno de Francia. Su desviación es como expresión de limpieza similar al Salmo 24, verso 4. Y puro de corazón, bard, que eso muchos de los cristianos lo habían mal traducido como hijo. La palabra bard es una expresión hebrea, no aramaica, aquí en el Salmo, y significa pureza de corazón. Voy a purificar el corazón, los sentimientos, siendo que ha limpiado el vestido de sus manchas con un ingrediente que causa blanqueza. Estamos hablando de un proceso de refinar lo que es las emociones y el sentimiento. Ahora, Eben Ezra prefiere decir, cuando usa la expresión lejía, él dice y prefiere entender este pasaje como yo purificaré tu escoria, como con pureza. Radak, el rabino Kimchi, dice como un agente purificadora, es decir, algo que quita la mancha, que remueve la mancha, que causa el dolor necesario para poder extraer esa mancha que ha sido causada. Tu estaño, mencionado aquí, es conocido como la plata que se ha llegado a oxidarse. Es una mezcla de plata y de cobre, la cual se llama estaño. Aquí también es una mixtura de la maldad con la justicia o el justo. Destruirá el transgresor, quienes son todo estaño, dice Rashi. Quitaré significa remover de entre los justos los malvados, que son llamados aquí Beldil o estaño, dice Rashi. La palabra aparece en lo plural y incluye todos tipos de metal foráneo en la mezcla de la plata, dice el rabino Kimchi. El verso 25 al 31, el profeta comienza a relatar lo que Dios hará para cambiar la situación y condición del pueblo. Y deben de saber
que esto lo que habla, ¿verdad? Isaías y Yeshayahu es algo como principios típicos como Dios trata con el pueblo de Israel. Y si así trata con el pueblo de Israel, cuánto más tratará con aquellos pueblos que no están bajo los pactos particulares del pueblo de Israel. Mucho más. Ahora escuchan, verso 26, y restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como el comienzo. Después será llamado ciudad de rectitud, ciudad fiel. El reino de Israel y sus jueces serían exiliados, y también los jueces de Ahaz será deposado, y Ezequías asignará jueces justos. Dice Ibn Ezra que esto fue el cumplimiento de esta profecía. Esto de acuerdo a Isaías Yeshayahu 29:19, como al principio. Yo apuntaré para ti jueces piadosos. Esta expresión como del principio refiere al tiempo de David y Salomón, dice Ibn Ezra, cuando Jerusalén era una ciudad fiel y no habrá llegado a ser una ramera prostituta. Vuestros consejeros se refiere a los regentes, los gobernantes y aquellos que aconsejaban al rey, los sabios, los ancianos del pueblo de Israel. Dios restablecerá unos líderes cuya prioridad era el temor de Dios y hacer lo recto ante de Dios bajo el liderazgo del rey Ezequías, a cambiar los elementos que sustenta lo que es la corrupción. La corrupción y la infidelidad y la mala reputación habría de cesar y parar. Los nuevos componentes del líder, que eran temerosos de Dios, restablecieron la imagen la cual el país tenía. Solo después de esto son instalados, sus efectos serán vistos por hechos y acciones que estos tomarán después, que serán llamadas como resultado de sus acciones Hasedek, ciudad Ne'emuná o Emaná. Así como al principio que la ciudad tuvo la reputación de ser una ciudad justa, a donde los justos residen, también habría de ser una ciudad a donde el pueblo tiene fe en Dios y no en hordos dioses. Una ciudad cuyos habitantes serían fiel con Dios. Ibn Ezra y Kemshi entiende este pasaje como una profecía referente a la era mesiánica también. Esta interpretación es substanciado por el hecho que los hombres de la gran asamblea incorporaron en los rezos silenciosos de la bendición de restaurar nuestros jueces como el comienzo y nuestros consejeros como desde el principio. Esto indica que esta profecía tiene que aún ser realizado ante y durante el tiempo mesiánico. Vea también el Talmud Megilá 17b, donde el Talmud declara esta bendición en sí derivado de este versículo en Yeshayahu. Ahora, Sion, Sion será redimido con justicia para los que vuelvan a ella con rectitud. Aquí vamos a ver la clave. ¿Cómo podemos salir del exilio? ¿Cómo va a ser establecido lo que es ese momento en el cual los jueces serán restaurados y que los príncipes, nuestros líderes, serán ya juzgados de una forma como manda la Torá? Sion, refiriéndose a Jerusalén, a la colectividad de todo judío, será redimido. Refiere al acto que la llegará siendo que había en ellas personas que practicaban caridad y justicia. Caridad que es Sedaka y Mishpat, dice Rashi, será redimido de sus iniquidades. Ahora, algo interesantísimo aquí que nunca he oído ningún de los, entre comillas, los religiosos, de los hordos religiones correligionarios, que se puede remover, se puede ser redimido de iniquidad a través de caridad y justicia. Piensa esta idea. Caridad aquí significa sedaká, que literalmente significa rectitud o justicia, y leyes, y se poner en práctica las leyes. No vas a hallar en ningún sistema fuera del judaísmo donde se enseña que es la
práctica, el hacer los mandamientos y el establecer lo que es dar sedaká, que mal traducido caridad, se emplea para sí ser redimido de cualquier iniquidad, sea individual como también colectivo. Proverbios nos dice que la sedaká libra el mal decreto. ¿Por qué en el mundo en la actualidad estamos pasando todos los problemas económicos, todos los problemas globales económicos que estamos pasando? ¿Cómo podemos nosotros en este mundo librarnos y romper esta situación que estamos? ¿Cómo podemos sobrepasar esta situación? Sabemos que hay muchos bancos que han aguantado el dinero por miedo de que perder sus inversiones. Y por lo tanto aquí vemos un principio en lo que es la parte de la economía divina de Dios, en la cual enseña que para poder cambiar la situación, lo que es la iniquidad, hay que practicar lo que es ser acá en un nivel mucho más profundo, en un mucho más activo. Cuando los recursos y el dinero no está circulando por causa de la situación económica, aquellos que poseen el dinero, hay que practicar un nivel mayor de sedaká a los necesitados. Y es aquí que vemos de verdad un poder que libera la negatividad que cierra los mercados económicos. Recuerda que aquí hemos visto el pretexto de que los jueces estaban causando injusticia por el soborno, y como resultado de lo que es los fraudes y la injusticia, los sobornos económicos, el sistema económico estaba cayéndose sobre Israel, y Isaías viene y le pronuncia la solución económica de los problemas. No es de recibir dinero mal obrado, sino lo opuesto, de comenzar a darse de acá a aquellos que necesitan, a establecer justicia con ellos. Y es así que el país comenzó a recuperarse bajo el reinado de Ezequías. Debemos tener claro que lo que usted hace con su dinero es de gran importancia de ver la diferencia económica de este balance entero. Y en particular estoy hablando con aquellos que Dios le ha bendecido con dinero. Obvio, el que no ha sido recipiente de grande dinero, eso le aplica en su nivel. Pero estoy hablando de aquellos que amasan el dinero de una forma que tienen la capacidad de romper este manejo de dinero. Y está en sus manos. Y por lo tanto tiene lo que se llama un heshbon, una contabilidad mayor que aquel que no lo tiene. ¿Por qué? Porque el Eterno le ha bendecido a usted con el dinero, con usted con la plata y usted con el oro, porque como dice la Escritura misma, mía es el oro y la plata. Y Dios se lo concede a cualquier persona que a Él decide y a Él le agrada. Y si usted ha sido recipiente de ese dinero que Dios le ha bendecido, sí con su sudor, sí con su habilidad, todo esto la cual Dios le ha dado la capacidad de hacerlo, realmente usted solamente es un vehículo para ayudar a los demás. Y si usted llega a pensar como estos que eran arrogantes en su forma de pensar, Dios fácilmente puede cambiar la situación. El rico de hoy puede ser el pobre empobrecido de mañana. Pero consta en aquel que tiene ahora la bendición, para mantener su bendición, su brajá, hay que ser una vasija, un kelí, para que así fluya lo que es la bendición de los demás y Dios puede seguir mandándolo por ti. Ahora, la pregunta que yo le hago a las personas que tienen esas habilidades económicas, ¿usted quiere continuar con esto? Que Dios siga bendiciéndole y siendo fortaleza en su lugar. Tiene que dar ahora en estos momentos tan difíciles más de acá que jamás. Esto no lo digo yo, esto lo dice el profeta Isaías, profeta de la descendencia davídica. Su sillón será redimido con sedaká. Será redimido se refiere al acto que llegará y que habrá en ellas personas que practican sedaká y justicia. Será redimido de sus iniquidades, dice Rashi.
Ebenezer interpreta este versículo como refiriéndose a la amenaza de Sennacherib, que conquistaría Jerusalén. Por practicando justicia, ellos serán redimidos de sus manos. Ahora, todos están hablando de lo que pasó en 9/11 y el recién asesinato o matanza, o que han eliminado a tal Osama Bin Laden. Pero uno debe pensar, ¿por qué este país que fue tan bendecido económicamente en 9/11 se abrió una brecha de ataque que Dios permitió que este país fuera atacado de la forma que fue atacado? Eso es primero. Y segundo, ¿por qué luego, después de 10 años, también el Eterno permite que el que hizo la maniobra de esto también fue matado como fue matado? Obvio, ni nada es permitido sin el que el Eterno lo permite. Esto es algo claro enseñado por el Tanakh, y algo que debemos de aprender. Cuando nuestro pueblo hebreo se humilla y un corazón contrito y humillado pide auxilio, comienza a poner en obra la práctica de Sedaká, comienza a cambiar el masal. Este país entró en un momento que comenzó a cambiar el Dios por el mamón, y su enfoque de adoración y trabajo y servicio fue reenfocado a un Dios foráneo, a un Dios que no es Dios, al el poder adquisitivo. Esto existe en el sistema de Esaú, en Edom, y hallamos aquí en este pasaje claramente que la forma de ser salvado del sistema de Esaú o Edom, Ismael, es a través de lo que es Sedaká y a través de lo que es justicia, Mishpat, seguir la ley, hacer como Dios manda. Y como dice acá, por practicando justicia y Sedaká, ellos serán redimidos de sus manos. ¿Manos de quién? Manos del enemigo. Ahora, eso nos implica algo fuerte para todos los que habitan en Israel en particularmente. Israel, que es la concentración de la oscuridad del exilio, como también la concentración de la potencial santidad y liberación del pueblo, están presentes como así en el mundo de Yin y Yang. Y ahí está enfocado toda la concentración, y es por eso que ahí están todas las actividades que afectan al mundo entero. Y es por eso que los que habitan y viven ahora mismo en Israel tienen una responsabilidad mayor que aún los que viven afuera de Israel, de asegurar el futuro de Calal Israel, en el sentido de levantar y aumentar lo que es la práctica de Sedaká y aumentar la práctica de lo que es Mishpat en la tierra de Israel. Es por eso la gran importancia de regar el mensaje a todo el mundo, desde Israel hasta las cuatro esquinas del mundo, acerca de lo que es esto, lo que es practicar Sedaká y Mishpat. Y dice, a los que vuelven, son Shuvá, estos son aquellos que son penitentes y arrepentidos entre ellos. Estos, dice, son aptamente, se atan a las palabras de las Escrituras. Ibn Ezra también explica que estos son el sentido de arrepentimiento, que a través de Sedaká y justicia, caridad, ellos establecen su verdadero sentido de querer regresar al Eterno, de conectarse con el amo del universo. A través de caridad o Sedaká, ellos se hacen justos en otros elementos, que es un otro elemento de rectitud, y regresan a practicar rectitud en todos sus medios. Verso 28. Pero la destrucción de los transgresores y de los malvados irán juntos, y los que abandonan al Eterno serán consumidos, porque el don, todas estas expresiones, ¿por qué esto? Porque estas expresiones que reprobó a todos ellos y ellos se rebelaron contra mí, dice el verso 2. Naciones pecaminosas, ellos abandonarán al Señor, verso 4 del mismo pasaje que habíamos leído anteriormente. Transgresores se refiere a rebeldes. Los rebeldes son los menut, son los sectaristas, son aquellos que se desvían a través de herejía,
Se recuerdo que había mencionado anteriormente que en Yavne se declaró un grupo en el primer siglo de la era común como Menut. Pues esto fue el elemento que causó la rebeldía. En Daniel se menciona algo muy interesante, creo que está en Daniel 11, cuarto por ahí. Dice que los rebeldes de tus pueblos tratarán de establecer la visión. ¿Qué significa esto? Mira, cuando Dios no llama a una persona para hacer lo que le ha mandado y trata en su fantasía, en su deseo de tratar de establecer lo que Dios dijo que Él establecería, entonces son llamados rebeldes, porque Dios no lo estableció, porque Dios no lo mandó, porque Dios no fue quien le dijo que hiciera estas cosas, aunque tuvo el capricho de hacerlo. Y es aquí, para que sepan, que de acuerdo a varios de los Hajamim, el Rambam es uno, declara que eso se refería a Yeshua Nazaret, que él, aunque fue un judío ortodoxo, en su vida particular, él quiso establecer a la fuerza la visión del reinado mesiánico de David, y por lo tanto, siendo que él no fue mandado, por tanto que él no pudo establecerlo, fue un gajo, un sema rechazado y cortado de acuerdo al Talmud Sanhedrin. Esto se llama un transgresor a aquellos que se rebeldan, a los rebeldes sectarianos, aquellos que adoran ídolos, dice Rashi. Y yo quiero decirle esto para un movimiento más contemporáneo. Hay que tener mucho cuidado de seguir grupos meshejistas que tratan de imponer su voluntad sobre el pueblo diciendo fulano de tal es el Mashiach. Así como aplicó más de 2000 años a un judío ortodoxo, también aplica en todo el modernismo hasta que sea el Eterno quien establezca su enviado. Dice, malvados pecadores apóstatas, culpables de otros pecados, dice Rashi. Juntos en ejemplo, ambos los transgresores, como los malvados, serán destruidos dejando ningún sobreviviente, dice Mesudá David. Ahora, esto me viene a la mente algo que si vas a leer la historia del primer movimiento del primer siglo común, hay una historia muy interesante que en la Biblia cristiana menciona que supuestamente Gamaliel había aconsejado el tribunal y le había dicho, deja a estos hombres tranquilos, porque si lo que están haciendo es de Dios, ustedes se van a hallar peleándose con Dios, pero si este movimiento no es de Dios, van a ver que el movimiento de ellos como judíos, como este movimiento mesiánico, no solamente va a ser ellos mismos matados y van a morir, si va a ser matado y va a ser esparcido por todo el mundo, y el movimiento va a terminar, es decir, va a quedar en manos de hordos, en otras palabras. Pues mucha gente piensa, bueno, el mundo cristiano está creciendo, esto es prueba de que de verdad él es, porque desde ese entonces se ha multiplicado. No. Si ustedes conocen la historia, alrededor del año 125 de la era común, ni más de 50 años después de la vida de el fundador supuestamente del cristianismo, hallamos que todos los descendientes de la dinastía de Yahushua, de Santiago, que también es llamado Jacob, y todos sus hermanos, fueron todos ellos matados, fueron perseguidos, fueron desparramados por las cuatro esquinas del mundo y no siguieron en Israel. Lo persiguieron hasta matarlo en sangre fría con crucifixiones y asesinatos, de tal forma que no quedó más de los fundadores iniciales, de los apóstoles o emisarios de Yeshua, ante ya al final del primer siglo. Es decir, las palabras de Gamaliel llegó a su realización y el movimiento fue usurpado por el poderío de Edom o de Edoma cuando fue instalado el obispo Marcos en el año 125 de la era común, y fue ahí el comienzo de la ruptura entre el grupo llamado los nezaritas con la comunidad judía ortodoxa en ese entonces, y ya se formó una nueva religión aparte
de lo que era el movimiento inicial, llamado los ebionitas, o si quiere mejor llamarlo los Nezaritims. Por lo tanto, hubo una ruptura del movimiento y el movimiento cesó. Obvio, hay nuevos intelectuales que quieren restaurar el movimiento, pero el problema es que ellos no tienen ni lo que se llama la Mesorá, ni tienen lo que es la continuación de aquellos primeros que existieron. Por lo tanto, el movimiento presente de los Nezaritim es un movimiento sheker, y para aquellos que entienden la palabra sheker, es un movimiento falsificado o falso, que están tratando de hacer algo, una innovación, pero es la misma historia con nuevos actores y actrices. Que es claro que herejía es castigado de esta forma. También no quiero hacer este paralelo, pero tengo que hacerlo por cuanto que es de gran importancia. Cuando quiera existe una persona que quieren exaltar a la posición del Mashiach, normalmente si no es la persona, Dios le da, se puede decir, un mensajes sutiles a esas comunidades de darle saber, no lo es. Como matando a los emisarios, o permitiendo que desde el cielo se permite que lo maten. Recuérdese que nadie sucede, nada sucede sino que el Eterno lo permite. Y con esto yo creo que para aquellos que me entienden con pocas palabras se entiende. Los transgresores aquí de Isaías dice, se refiere a los rebeldes y los sectarianos y aquellos que adoraron ídolos. Parte de Israel, este grupo que yo me hago referencia, en particular que ahora se ha desarrollado como los eloquistas, son y se están involucrando en lo que es idolatría, haciendo un nombre de un dios. Son llamados malvados, pecadores, apóstatas. Aún en los judíos está prohibido tomar del vino y la hashkaja que ellos dan. Y así se han regido muchos rabinos en Israel, prohibiendo de que se utiliza el hashkaja que ellos utilizan para volver a tomar su vino, porque ese vino es vino ofrecido a un ídolo. Juntos en este ejemplo, ambos los transgresores y los malvados serán destruidos, dejando ninguno sobreviviente, dice David. Verso 29. ¿Por qué os avergonzaréis de las encinas que desertáis y contando estaréis por los huertos que escogiste? De las encinas es en hebreo Mai Alim, una expresión hebrea derivado de Ela, una especie de árbol llamado olmo, que es un árbol enorme, un tronco recto, una madera fuerte y sólida. Targum Jonatán rinde esto porque vosotros será avergonzado de los árboles, dedicando a los adoraciones idólatras, las cuales ustedes desearon. Por tanto, Targum Jonatán dedica esto con Elim, con la palabra arameo Elonim, árboles, que significa toda especie de árboles, dice el rabino Kimshi. Ahora veamos el versículo 30. ¿Qué deseáis adorar ídolos debajo de ellas, similar a los que se dice en Oseas? En Oseas, capítulo 4, verso 13, dice, bajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sobra les parece buena, dice Rashi. Por los huertos, allí se adorarían ídolos, como dice en Isaías 66, verso 17. Aquellos quienes se preparaban, se purificaban para los huertos. Como los comentaristas tratan de explicar el cambio que ocurre de la tercera persona en el principio de este versículo a la segunda persona ahí en adelante. Ibn Ezra cita autoridades quienes claman que el Yod aquí en Yashu es un sustituyo de la palabra de la Tav. Por lo tanto, el principio del verso está en la segunda persona como en la segunda mitad. Él mismo sugiere que el profeta termina hablando acerca de los rebeldes, los pecadores, los transgresores malvados y aquellos que abandonarían a Dios, y regresa a hablar al pueblo. Rabino Kimshi mantiene que no, es
uso usual para las escrituras a cambiar de una persona a otro. Dos cosas quedan muy claro aquí. Estos grupos quedan avergonzados y confundidos por haber escogido como Dios lo que no es Dios. Y ahí está la enseñanza de hacer un hombre el enfoque de toda tu existencia, que entra cuando ya es removido de esta existencia física, llega a entrar lo que es confusión. Y es por eso que aprendemos del cuerpo de Moisés, que Dios lo escondió para que nadie lo pudiera adorar y idolatrar, haciéndonos claramente entender que Él es un hombre. El Mashiach también es un hombre de sangre en carne que es utilizado por el Eterno, pero no de ser idolatrado, adorado y puesto en el gran altar. Es Dios que se lo va a poner porque tiene la capacidad de ser humilde, contristo y decir un carácter que representa así como Moshe Rabbeinu, y va a mostrar esos tipos de cualidades igual. Verso 30, pues seréis como encina, como hojas caídas, como huerto que no tiene agua. El Targum rinde Betumá, la cual es identificado con el Terebinto, porque Ibn Hanak y ve el Shorashim del Rabino Kimshi y el Shorashim que fue hecho también mencionado por Ibn Hanak. Una explicación es que se requiere, el requerido por su rendimiento, la misma palabra del versículo 29, como árboles con hojas caídas, sus hojas, y así dice otra edición, cuyas hojas se marchitaba, serán debilitadas, su vitalidad va desgastándose internamente, se va descomponiéndose, como cuando viene el calor o el frío y viene sobre ella y pierde su humedad y es destruido. La palabra hebrea es neval, caída, no es una expresión de corrupción como la palabra bilab, porque no se halla la letra nun en esta palabra, pero naval es una expresión de algo que llega a fatigarse y su fortaleza es cortado. La raíz de la palabra es tibal navol, como en Éxodo capítulo 18, verso 18, la cual, aunque los rinde como, y ciertamente serás agotado. No tiene agua. Para agua sus semillas, las cosas con las cuales ellos pecaron, y comparará el castigo, dice Rashi, sería un huerto de sequía, de falta de agua. Verso 31, el fuerte será como el estope y su obra como una chispa, y ambos se quemarán juntos, y nadie apagará el fuego. Su fuerza, con la cual ellos toman al pobre por fuerza y le roban y le hacen fuerte con el dinero, aquel dinero será como una tela seca, la cual se peinan ellos mismos el lirio y como vida de su lugar, el cual es fácil de encender el fuego porque está seco. Y su obra es aquel que amasa su poder para hacer, será como una chispa de fuego, que será la acción necesaria para quemarlo todo. Muy bien, aquí dejamos ya el versículo 22 y creo que es importante de entender esto y vamos a entrar más adelante con lo que es el capítulo 3 para la semana que viene. Bueno, le habla Moshe Otero y Shalom Shalom.